Esperemos que esta vez se grabe bien. Ahí ¿Ya? aparece un puntito rojo que sale grabando. Sí. No, que la clase pasada también pasó lo mismo, pero a la hora de cuando lo fui a buscar, no estaba el archivo. Por eso te pido disculpas de nuevo. Esperemos que esta vez funcione. Ya. Velodiagrama en Purbex. ¿Tú sabes qué son estas líneas horizontales? ¿A qué se refieren? ¿O por qué están regidos? Solamente las horizontales, porque aquí vemos horizontales, verticales y diagonales, ¿cierto? Ujú. Por ejemplo, ¿por, ¿por qué existen estas diferencias? ¿Están todos regidos por lo mismo o están regidos por distintas cosas? Solamente hablo de estas líneas. No, diferente. Hay protón, hay hidroxilo. No, pero estoy hablando regido por las mismas condiciones, por ejemplo, solamente condiciones químicas, electroquímicas, químicas y electroquímicas. ¿O por qué tienen esa diferencia de que algunos son horizontales, otros verticales y otros diagonales? Horizontales solo por el aumento del pH en este caso. Las horizontales por el cambio de pH, ¿cierto? Este Ujú. es el pH, este es la vertical, ¿no? La vertical es el cambio de potencial. Del potencial. Pero esta es una reacción que está regida solamente por la parte química y está por la electroquímica. ¿Y estas diagonales por qué serían? Tanto por la parte química como la electroquímica. ¿Ya? Ya. Ahora, en el diagrama 2 vemos que destacamos la línea A y la línea B del diagrama 1, ¿cierto? ¿Y eso tú a qué crees que se deba? Por ejemplo, sobre la línea B hay óxido, hay oxígeno y ozono. Y bajo la línea A hay hidrógeno. ¿Qué crees que me está diciendo esto? Sobre esa línea como que hay más presencia del oxígeno Que en este y, intermedio, y que esa línea que no está punteada vendría siendo como el equilibrio entre ambas. sí, que en esta parte que está intermedio, sea es solo agua. Bueno, también está en el equilibrio para hidrógeno y oxígeno, pero generalmente es agua. O sea, aquí vamos a tener agua. Y bajo este potencial, en este medio ácido o en este medio alcalino, va a desprender hidrógeno o va de agua se va a reducir a hidrógeno, ¿cierto? Y también va a ser un ataque alcalino. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un ataque alcalino? Porque cuando yo reduzco agua, generalmente va a pasar a hidrógeno y a iones hidroxilos, ¿cierto? En cambio, cuando esté sobre B, ¿qué va a pasar? ¿O qué tú crees que va a pasar? Ocurriría con la oxidación. Ya la oxidación. ¿Y qué más pasaría? ¿Sería alcalino? ¿Sería ácido el medio? ¿Y por qué crees que Ácido. pasaría? Sería ácido. Ya, pero ¿por qué? Eh, o sea, porque
tiende a la formación de óxido. ¿Ya? Entonces, por lo general ocurre en un medio ácido. Y queda libre iones hidrógeno, si es agua solamente, no tenemos nada más. H2O, sacamos el O2 y ¿qué nos queda? Hidrógeno. Acá están las ecuaciones para que las puedas ver. Acá está el agua, se oxida y ¿qué me queda? Iones hidrógeno. Por lo tanto acá está el par hidrógeno, oxígeno. ¿Ya? En cambio cuando este se oxida, bueno, para la presencia de iono para el O3, tenemos el par oxígeno O3. Aquí está una sección del capítulo del libro que nos describe el potencial iónico y las consideraciones, ¿ya? Para las sustancias disolvidas y las sustancias gaseosas. Acá está el diagrama de Purbex más reducido. Aquí puedes ver que esta es la región estable, ¿cierto? Que es la región donde va a haber agua. Y esta es la liberación de oxígeno y una acidificación. Y abajo la liberación de hidrógeno con su respectiva alcalinización. En el diagrama 2 podemos ver claramente que netamente relacionado con el pH. Ácido, alcalino, ácido. ¿Ya? Entonces aquí sería una oxidación alcalina y estaría es una oxidación ácida. ¿Cierto? Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta, algo que no te haya quedado claro? No, muy bien. Y esto fue lo que nos quedó pendiente de la clase pasada. Me gusta empezar con esto, con esta diapositiva, todo mi PowerPoint, porque se ve la corrosión en la industria. ¿Ya? Entonces recordamos los fundamentos termodinámicos de los diagramas Purbeck. ¿Recuerdas lo que era pasivación? Recuerda que en los diagramas Purbeck había tanto inmune, corrosivo, pasivo, Pasivación era el material que se resiste a la corrosión. ¿sí? Donde este hace una capa que protege al metal, ¿ya? Acá estamos con las respectivas ecuaciones de Nernst, las constantes y su valor. Y acá empezamos a complicarnos un poquito más la existencia. Acá está un diagrama de Purbeck, que es zinc frente al agua, en 25 grados Celsius. ¿Ya? Este es un diagrama real, tú ves que ahora ya no es tan sencillo como pocas líneas escritas. Por ejemplo, aquí, ¿cuál será la zona de corrosión y la zona de pasivación? ¿O tú cuál crees que va a ser la zona pasiva y la zona corrosiva en este diagrama? La de aquí arriba. Por ejemplo. Sí, de este diagrama, ¿cuál sería la zona pasiva de La este zona pasiva diagrama? sería Porque nosotros que tenemos que este el metal. sí, Tenemos bien claro. O la zona de corrosiva, ¿sabes cuál es? la de acá arriba. ¿Cuál es la de arriba? La del óxido de zinc. Eso sí, esta sería la zona pasiva. ¿Por qué? Van a haber capas de óxido zinc que van a... Sí, no, pero yo le decía por la zona corrosiva, que me había Ah, preguntado.
¿Sí, cuál sería la zona corrosiva? Esta de acá arriba, la del óxido de zinc. Igual sería parte de la zona pasiva, porque sería un óxido que está protegiendo la superficie. Estos que están como metales serían la zona corrosiva, aquí y acá, que están como iones. Este sería un poco la zona pasiva. Pero en este Ya. caso tiene la diferencia de que está sobre la formación de óxido, ¿cierto? De oxígeno. Por lo tanto, también sería considerada una zona corrosiva en sí toda esta parte. Y esta parte que está debajo también sería corrosiva porque ¿qué ocurriría aquí en todo este intervalo? ¿Cuál intervalo, perdón, profe? No, no vi el cursor. Acá, lo que está bajo la línea A. ¿Qué ocurriría en toda esta parte? Bajo esta línea. Eh, como la Habría una zona re una 70, reducción. sí. Habría una reducción del agua, a ion hidrógeno, liberando ion hidrógeno, por lo tanto, tendería a oxidarse al zinc, ¿cierto? Entonces esta zona no me interesa, no la quiero. Aquí tenemos que el zinc más agua, óxido de zinc, libera hidrógeno. ¿Ya? En todo este potencial. Desde aquí. En la zona 9, o sea, esta línea, el zinc tendería a oxidarse a zinc más 2, ¿cierto? Y en esta zona 5 también pasaría lo mismo. Este óxido de zinc se volvería a reducir. Ya. Los diagramas de Purbex requieren de un potencial estándar, ¿cierto? Acá están los potenciales estándar. ¿Ya? Con la aplicación de la ecuación de Nertz se tiene el equilibrio de la reacción. Lo más esencial que nosotros podemos ver del oxígeno que se reduce a agua. Pero ¿qué dije la clase pasada? El potencial que tiene es muy alto. Por lo tanto, en vez de convertirse a agua, se convierte a hidróxido. ¿Cierto? Por lo tanto, para los cálculos de potencial en equilibrio o energía libre de Gibbs, a partir de los datos de Purbex, sabemos que no todos los potenciales están tabulados y algunos se requieren calcularse a partir de sus potenciales estándar. ¿Ya? Además, te voy a dar un ejemplo, que es el ejemplo del titanio, de titanio más 2 a titanio metálico. ¿Ya? Donde tenemos que esta es la reacción electroquímica. Titanio 2 más 2 electrones igual a titanio metálico. Tenemos la energía libre de Gibbs, potencial. Sabemos que el potencial del metal es 0 y el electrón es 0. Por lo tanto, solamente el potencial del titanio, que está en calorías. Y nosotros sabemos que para la reacción de Gibbs, la ecuación de Gibbs, requiere que esté en joules. Por lo tanto, convertimos de calorías a joules. Y tenemos esto. Tenemos que es igual a 314.368,6 joules. Tenemos la ecuación libre de Gibbs en relación al potencial. Z es el número de electrones, F es la constante de Faraday. Y así calculamos los potenciales estándar. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que no te haya quedado claro? No, voy.
Estaba mirando bien la... Ahora vamos a hablar vamos a hablar más profundamente de cómo construir los diagramas Purbex. El primer paso es determinar qué compuestos, iones o fases son posibles en el sistema. Hay que ver todas las partes que pueden ser por oxidación, por reducción, por reacción química, ¿ya? Hay que ver dónde está el equilibrio o cómo lo podemos calcular teóricamente. Y si la reacción electroquímica se aplica a la ecuación de Nernst, ¿ya? Si es química, el equilibrio se adecua a reacciones solamente químicas, ¿ya? Y si requiere de las dos, hay que hacer una proporcional. El procedimiento se proporciona para líneas de equilibrio del diagrama de Purbex. En el caso de la dependencia de la concentración iónica, existe una familia de iones de líneas de equilibrio, ¿cierto? Ya. En la línea del equilibrio existen de las dos especies, ¿cierto? De las especies que estén en la frontera. Pueden ser el óxido, el metal, el, el hidróxido o cualquiera de sus variaciones, o un complejo. ¿Ya? Hay que determinar las especies que establece e implica la determinación de variación de energía libre de Gibbs. Hay que considerar tanto la presión como la temperatura, que, que sean, que sean constantes, porque si varía la presión o la temperatura, varía el diagrama de Purbex o no. ¿Y por qué? Diego, ¿por qué yo tengo que tener constante tanto la presión como la temperatura para el diagrama de Purbex? Porque a diferente presión y temperatura no sería como las condiciones, como las condiciones estándares. Sí, porque si aplicamos una mayor presión, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando se desprende hidrógeno o oxígeno? ¿Para dónde va a tender el equilibrio si aumentamos la presión? Hacia la formación de... Por ejemplo, solamente enfócate en el oxígeno. Si oxidamos el agua y se vuelve oxígeno, pero aumentamos la presión, ¿qué va a pasar? Se desplaza todo hacia la formación de oxígeno. No, si aumentamos la presión, recuerda al principio del hecho teliar, que cuando la especie está en equilibrio, si yo disminuyo esta, o sea, va a estar más concentrado el oxígeno, va a tender a volverse agua, por lo tanto no va a haber, o va a ser favorable para desprender oxígeno. Y si aumentamos la temperatura, los iones en solución, en este caso de la interfase, porque tú sabes que para la corrosión tiene que estar frente a en un medio generalmente acuoso, que va a ser la solución, que, es, que por lo tanto, si tú tienes en una solución, lo tienes más caliente, ¿qué va a pasar? Los iones van a estar con mayor energía, ¿cierto? Por lo tanto, van a tender a desplazar el equilibrio. Por ejemplo, si tenemos el zinc, va a requerir menos energía para que esté en forma iónica, para que esté en zinc más 2. Y si requiere menos energía, por lo tanto requiere un menor potencial. ¿Ya? Por lo tanto, la zona pasiva estarán en menores potenciales, tanto como la zona corrosiva. Acá nosotros podemos verlos en esta ecuación de energía libre de Gibbs.
del potencial químico del metal, la actividad del metal, ¿cierto? La actividad del metal oxidado. Y tenemos que al final la energía libre de Gibbs nos depende de los números de electrones de la constante de Faraday y tanto la oxidación de reducción como del metal y todo. La deducción que tenemos de la constante de Nernst y la energía de libre de Gibbs debe ser igual a 0 para que se trate de un equilibrio. El valor el valor real o más o menos el valor real indica si la reacción es espontánea o no espontánea de la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Nosotros sabemos aquí si el valor es de energía libre de Gibbs es menor que 0, la reducción es espontánea. Si la energía libre de Gibbs es mayor que 0, la oxidación va a ser espontánea. Y si es 0, la reacción va a estar en equilibrio. Pero ¿qué crees que yo quiero decir con esto? ¿Qué a mí me interesa? ¿Que la energía libre de Gibbs sea menor que 0 o mayor que 0? En Sea el menor caso que para un 0. metal. ¿Mm? Menor que 0. ¿Por qué? Para que tienda a la reducción del metal y no oxidarse. Ojo. Claramente. ¿Cierto? Pero no tan baja como para empezar a desprender hidrógeno. Bueno, igual en el punto de vista de la corrosión, pero por ejemplo en el punto de vista de, de lo que tú vas a ver que va a ser desprendimiento de hidrógeno como un nuevo combustible verde, eso es lo que más te favorece. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que la reacción química simplemente se realiza del mismo cálculo, utilizando condiciones de equilibrio químico para las reacciones. Energía libre de Gibbs es igual a energía libre de Gibbs estándar por RT, constante de los gases, de la temperatura y el logaritmo natural de tanto los productos como los reactivos, que ya se conocen. Acá tenemos de nuevo el diagrama de zinc y aquí podemos calcular la energía libre de Gibbs para todos los casos. Si nosotros vemos, no sé qué pasó. Acá tenemos el 6, ¿cierto? Vamos al 6. Este se rige por la parte química o la electroquímica. El 6. Electroquímica era, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Y aquí calculamos la energía libre de Gibbs. Y para 9 vemos acá que se rige por la parte química. ¿Cierto? Y tenemos este potencial, esta energía. Y por último el 5, vemos este. Y con la contribución tanto a la parte química como a la electroquímica, calculamos su energía libre de Gibbs. Voy a hacer los cálculos en la próxima clase para que quede más claro, ¿ya? Ya. Aquí están los diagramas, el potencial químico, en calorías, la sustancia, el pulver. Entonces, acá están más o menos de cómo puedes calcular. Para que te voy a enviar esta presentación apenas terminemos y vamos a ver. Acá lo que vimos anteriormente, lo del agua, ¿cierto? Los potenciales, la presión, todo. La acidificación, cuando está en medio alcalino, desprendimiento de hidrógeno y desprendimiento de oxígeno. ¿Ya? Acá
Yo te quiero dejar una tarea para el lunes, ¿ya? Que me describas este diagrama de Purbex. ¿O todavía no te queda claro para conversarlo más? Eh, sí, o sea, me cuesta todavía un poquito entender bien el diagrama, como las zonas más que nada. Pero, por ejemplo, describirlo, ¿usted se refiere a por zonas yo ver qué es lo que está ocurriendo? Sí. Por ejemplo, ver que donde están los iones ahí de aluminio ¿Dónde sería está la como la zona zona corrosión. pasiva? ¿Dónde está la zona corrosiva? Todo. Sí, los iones. Por También ejemplo, describirme estaría, cuál sería la parte donde habría desprendimiento de oxígeno, donde estaría la parte de desprendimiento de hidrógeno. ya, por ejemplo, estaría bien si yo digo que donde están los iones, entre la línea A, es la parte corrosiva. A ver, acá está A. ¿Ya? Estos dos iones serían parte corrosiva. ¿Sí? Ujú. Em, a ver, a ver. Pero acá estamos los estados de oxidación. Estamos 0, 2, 4, 6. Hasta aquí sería la parte corrosiva. Yo te lo podría enviar ya que no podemos tener esta interacción en persona. Te puedo enviar la presentación hasta aquí y tú me puedes escribir y me puedes traer el lunes cuáles son cada parte, a ver si lo entiendes. Y si lo entiendes, vamos a la parte de cálculos. Ya, ¿Te parece? ya me parece. Porque igual es un poco complejo describirlo desde acá. Porque igual es necesario que yo esté más atento para que tú, para ver en realidad qué entiendes y qué no, porque yo creo que viendo la expresión o conversando así, de repente puedo yo estar hablando y al final no me entiendes por completo. Ya, no, 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 sí, algo estoy, por ejemplo, ya caché más o menos dónde está la zona corrosiva, pero tengo que ir mirando la zona pasiva, como ver qué me falta. Sí, Em, Voy a intentarlo el fin de semana para ver cómo me va. ya. Recuerda que la próxima semana solamente tenemos clase el lunes, Ah, verdad, sí, pues, porque justo es 29 de mayo. verdad. Sí, 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 ¿Ya? ya. Así que el día lunes vamos a ver esta parte, vamos a discutirla. No sé si por último le puedes sacar fotos como para yo ver y ahí mencionarte si, cómo vas. Ya, ya, ¿Ya? Cosa de yo estarte guiando a este conocimiento y no hablar, hablar y al final yo creo que una parte práctica sería bueno. ya, ¿Ya? ya. Voy a hacer eso entonces para ver también cómo me va, porque así también puedo ver qué es lo que me cuesta. Sí. Entonces, nos estaríamos viendo la próxima clase el día lunes. Ya, profe. Ya. Nos vemos. Ok, nos vemos, profe, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.